Dudas y preguntas sobre los ángeles. Es natural, todos nosotros tenemos muchas preguntas que hacernos sobre cómo es la naturaleza de los ángeles, cómo se comunican con nosotros, desde cuándo es que nos acompañan, hasta cuándo nos acompañan, rompen con nosotros cuando nosotros rompemos con Dios. Son todas preguntas que probablemente a usted también muchas veces le hayan asaltado y no tenga respuestas para eso. Por eso lo invito a conversar juntos sobre estas interrogantes que son muy naturales porque los ángeles no son visibles para los sentidos humanos y por lo tanto su existencia la tenemos a través del raciocinio, sí es verdad, pero también y fundamentalmente sobre la fe. Pero la razón nos da respuesta a estas preguntas y vamos a conversarlas en este programa llamando a los santos ángeles. Lo invito a quedarse hasta el final de este comentario, que es breve, y lo invito también a suscribirse para abrir las puertas de su casa, de su familia, de su hogar a los santos ángeles. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Antonio Montes, yo soy director de la Fundación de Estudios Culturales Roma, es una institución de laicos católicos preocupados por el futuro cristiano de nuestra patria y de la preservación de la familia de acuerdo a las normas que la Santa Iglesia nos ha enseñado siempre. Bien, pasemos entonces a las preguntas y respuestas que comentamos en nuestra introducción. Vamos a ir respondiendo una a una, más o menos inspiradas en una serie de programas muy interesantes que ha hecho un sacerdote dominicano francés, el padre Bonino, Sergio Tomás Bonino, o Bonino, digamos en francés, que es un especialista en Santo Tomás y que se ha dedicado al tema de los ángeles, a estudiar el tema de los ángeles, e incluso hace poco escribió un libro que se llama Ángeles y Demonios. Por tanto, es una doctrina enteramente segura y que nos da confianza de que ella está en la principal fuente del análisis de los ángeles, que fue Santo Tomás de Aquino, una luminaria de la teología católica nunca hasta ahora superada. Bien, pasemos entonces a las preguntas. La primera pregunta que nos interesa responder es ¿cuándo los ángeles comienzan a cuidarnos? Esto es una pregunta que es natural. El ángel de la guarda, que nosotros muchas veces hemos hecho comentarios de él en estos programas, es el ángel que Dios nos manda para cuidarnos a lo largo de esta vida y llevarnos hasta el conocimiento perfecto y el amor perfecto de Dios para poder gozar eternamente de su visión beatífica en el cielo. Este ángel, ¿cuándo comienza a cuidarnos? De acuerdo justamente a lo que dice Santo Tomás, este ángel nos empieza a cuidar desde el momento de nuestra concepción, es decir, desde antes mismo de nuestro nacimiento. Y eso se basa en la frase que nuestro Señor dice y que está en San Mateo 18, dice, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Santo Tomás deduce de este párrafo que es desde el comienzo de la concepción que el ángel ya es enviado por Dios para cuidarlo, para protegerlo y después para orientarlo y recogerlo en sus caídas. Bien, a propósito de caída, ¿los ángeles se alejan de nosotros cuando ofendemos a Dios? No, los ángeles no se alejan nunca de nosotros. Los ángeles, al contrario de alejarse, lamentan nuestras caídas y tratan de todos los modos posibles de reerguirnos. Porque si los ángeles se alejasen de las almas a ellos confiados, porque las almas ofendieron a Dios, esos ángeles estarían renunciando a su misión, que es precisamente la de santificarnos. Entonces, lejos de alejarse, o sea, valga la redundancia, en el sentido opuesto de alejarse, ellos se acercan más
y con más cuidado como quien se acerca a un herido. Un médico, por ejemplo, se aleja de un paciente porque él está herido y porque él se cayó voluntaria o involuntariamente, no sería un buen médico, sería un eh, muy mal médico. El ángel todavía mucho más, muchísimo más, porque el cuidado del ángel no es el cuerpo, el cuidado del ángel es el alma, y el alma tiene un destino eterno, y por lo tanto él es muchísimo más cuidadoso para no alejarse nunca del alma, sino que, por así decir, cambiar su pedagogía para atraerlo nuevamente hacia el convivio con la gracia y con Dios. Otra pregunta que es interesante de responder. ¿Los ángeles se comunican entre ellos y se comunican con nosotros? Hay una expresión que ya nos da una cierta pista de si los ángeles se comunican. Es la expresión los coros angélicos. Los coros angélicos, el coro, obviamente que son sonidos porque nadie puede tener un coro si no tiene una armonía, una comunicación de voces. Sin embargo, la comunicación entre los ángeles no es una comunicación como la tenemos nosotros. Nosotros la comunicación la necesitamos oír por nuestros oídos y después que sentimos la comunicación, ella llega hasta nuestro intelecto y nosotros procesamos lo que acabamos de oír. Los ángeles no necesitan de toda esa operación sensitiva porque ellos son puros espíritus. Pero eso no quiere decir que ellos no se comuniquen. La comunicación de ellos va de alma a alma, o sea, de espíritu a espíritu. Y esa se llama iluminación. ¿Por qué? Porque lo que los ángeles se comunican unos a otros son las perfecciones que Dios tiene, que son infinitas, y por tanto este coro es un coro infinito de comunicación, nunca termina porque siempre habrá algo nuevo de perfección a comentar de Dios. Ellos la transmiten a los otros ángeles, aquellos que están más altos. Hemos visto que los ángeles no son igualitarios, tienen una jerarquía angélica, la comunican de espíritu a espíritu. Ahora, esto es doctrina tradicional de la Iglesia, de Santo Tomás, ya dijimos, y por lo tanto está dentro de la lógica, porque no podría ser que un ángel que no tiene garganta, que no tiene oídos, que no tiene sentidos, tenga otra forma de comunicarse sino a través de la inteligencia. Pero asimismo también se comunica con nosotros, y esto es una cosa que es muy interesante y que nos certifica este modo de actuar de los ángeles. Los ángeles se comunican con nosotros por medio también de la iluminación, es decir, cuando usted sienta que usted está viendo más claro el bien, que está viendo, que está teniendo una voluntad más firme para rechazar el mal y que está teniendo un deseo más grande de comunicarse con Dios, no tenga duda, usted recibió una gracia de un ángel, porque justamente la acción del ángel es iluminativa, es decir, nos abre la inteligencia al conocimiento del bien, nos fortifica nuestra voluntad para el rechazo del mal y nos dan un apetito mayor para el conocimiento de Dios. El ángel se comunica con nosotros. Y eso puede ser a lo largo de la vida de muchísimos modos. El Evangelio, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, está lleno de distintos modos que los ángeles se han comunicado con los hombres. Otra pregunta que queremos rápidamente responder aquí es los ángeles malos que se rebelaron contra Dios se arrepentirán al final de los tiempos. Esto es una cosa que Santo Tomás también responde y que el padre Bonino, que hemos conversado al principio, nos explica diciendo lo siguiente: Dios no creó nunca nada malo. Es decir, tanto los ángeles cuanto los hombres, que somos criaturas de Dios, unos seres puramente espirituales y otros seres materiales y espirituales como somos nosotros los hombres,
Nos creó Dios perfectos, perfectos en cuanto a nuestra propia finalidad, que es el amor y el servicio de Dios. Sin embargo, tanto los ángeles cuanto los hombres, en la prueba que Dios nos dio, les dio a nuestros primeros padres y les dio antes a los ángeles, de comunicarles la vida trinitaria, o sea, la vida de la gracia, los ángeles, una parte de ellos sabemos, se rebeló contra este don que Dios les daba, porque ellos querían seguir siendo exactamente iguales para siempre y completamente independientes, por así decir, de la vida trinitaria. Y al rebelarse contra Dios, dijeron, no serviremos. Los hombres también, cuando nuestros primeros padres, cuando Dios les dijo, no comeréis de ese fruto del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, nuestros primeros padres quisieron ser iguales a Dios. Y en este pecado de orgullo, en esta rebelión contra Dios, recordémonos que el ofrecimiento de la tentación de la serpiente que representaba el espíritu del mal, a ese ángel que ya había caído y se había rebelado contra Dios, le dijo, seréis como dioses, es decir, seréis iguales a dioses. Es la eterna y constante ofrecimiento que el demonio nos da. Y ahí los hombres caímos también y toda la naturaleza humana cayó representada por nuestros primeros padres. Sin embargo, dice Santo Tomás, en la caída del ángel, como la voluntad del ángel es perfecta, es definitiva y es permanente, la condenación del ángel caído que se rebeló contra Dios es irremisible. ¿Por qué? Porque él nunca se va a arrepentir de esa acción. Mientras que los hombres, que tenemos una voluntad vacilante, una voluntad no definitiva, no permanente, el hombre no se vuelca enteramente en cada acto que realiza, eh, la, la caída de nuestros primeros padres no fue definitiva. Y en ese sentido, cada persona, cada ser humano, cada uno de nosotros puede volver sobre sus pasos, sobre sus malas decisiones y enmendar las faltas realizadas. De ahí que nosotros podamos salvarnos a pesar de las faltas que cometemos y que nos arrepintamos y que volvamos a la vida santificante, pero los ángeles están definitivamente e irremediablemente condenados al infierno. Y mismo que Dios los perdonase por absurdo, porque no estaría dentro de la justicia de Dios, ellos no querrían salir. De ahí que esta lucha contra los demonios que conspiran para nuestra salvación será eterna y hasta el final de los tiempos. Y ella no hará sino crecer, según dice San Luis María Grignion de Montfort, en los últimos tiempos. Y de ahí que nosotros creamos que realmente estamos, si no en los últimos tiempos, muy cerca de ellos, o una preanuncio de ellos, porque hoy nunca ha estado tan clara la acción pérfida de los demonios. Bien, y la última pregunta, justamente a propósito de esta acción pérfida de los demonios, es cómo caracterizar la verdadera de la falsa devoción de los ángeles. Aquí hay un problema que es curioso, porque de los ángeles se habló mucho, la iglesia habló mucho y los fieles tuvieron muy presentes los ángeles más o menos hasta la Edad Media. Toda la patrística, los inicios de la iglesia, hasta el siglo XII, siglo XIII, justamente la época de Santo Tomás, los ángeles, por así decir, eran una realidad viva, permanente, cercana, que todos los fieles lo invocaban. A partir del Renacimiento y de ahí sucesivamente, los tiempos modernos, se ha ido alejando la presencia de los ángeles a nuestros sentidos, a nuestro conocimiento, a nuestro estudio. Sin embargo, el error y los demonios han hecho, por así decir, han recreado la devoción de los ángeles, pero una devoción desviada. Entonces tenemos la nueva era, tenemos la meditación, ciertas meditaciones, supuestas meditaciones, que nos prometen, y aquí está la gran diferencia, nos prometen una gran tranquilidad y paz en esta vida.
o una gran riqueza en esta vida, o una gran fortuna en esta vida, fortuna que puede ser de muchos tipos, puede ser de, en fin, de las mil formas que los hombres buscan la felicidad en esta vida. Mientras que los ángeles no se preocupan de darnos una felicidad en nuestra vida. Los ángeles se preocupan de orientar nuestra vida para la felicidad eterna, que es muy diferente. Entonces, cuando nos ofrezcan meditaciones en fin, perfumes, olores, sabores, colores, que nos van a dar una especie de comunicación con los ángeles, pero no ordenada a esta vida y no a la vida eterna, desconfiemos. Desconfiemos porque no es ese el papel de los ángeles. Bien, creo que con esto ya hemos conversado sobre varias preguntas. Si usted tiene otras, por favor, déjelas en el comentario de este canal. Suscríbase, acompáñenos porque la idea es abrir nuestras almas, abrir nuestros corazones, abrir nuestras familias a la acción de los ángeles. Muchas gracias y hasta nuestro próximo comentario llamando a los santos ángeles.